Abran su Biblia a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y cuando encuentren esa porción de la escritura, dicen amén, aleluya, Cristo vive. Una de esas frases cristianas que tanto nos gusta pronunciar para amén, amén. Entonces, oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra ahora, deseamos que tú nos guíes a través de ella, Señor. Queremos que seas tú el que nos enseñe las cosas que necesitamos aprender hoy y que nos ayudes por el poder de tu Espíritu a aplicarlas a nuestra vida, Señor. Desde el momento en el que las escuchamos, a salir de este lugar, a empezar a vivirlas en nuestras vidas, Señor, en cuanto escuchemos tu voz. Bendice este tiempo entonces, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos... Pues ha estado interesante hasta ahorita el estudio del libro de Isaías, porque Isaías fue un profeta bastante, pues es uno de los mayores profetas, es uno de los libros más largos de la Biblia y es uno de los que más habló a más reyes de Judá, especialmente del reino del sur, y que también más profetizó acerca del Mesías, acerca de los tiempos finales, y los hemos estado viendo de diferentes formas. La semana pasada vimos que cuando el hombre decide dejar de andar en la luz de Dios, esto fue algo de lo que vimos la semana pasada, siempre tiene como resultado, siempre va a tener como resultado una oscuridad moral y espiritual. ¿Okay? Cuando el hombre decide no andar en la luz de Dios, siempre como resultado va a obtener una oscuridad moral y espiritual. Sí, porque fuera de la luz de Dios no hay más luz, más que la luz del mundo. Y la luz del mundo, cuando hablo de la luz del mundo, no estoy hablando de Jesucristo ni de nosotros. Estoy hablando de la luz que el mundo cree que es luz, pero que en realidad son tinieblas porque el mundo está en tinieblas. Cuando finalmente el hombre decide hacer a un lado todo ideal de Dios, cuando decide hacer a un lado su palabra, cuando decide hacer a un lado la convicción del Espíritu, etcétera, etcétera. Cuando decide hacerse al lado del mundo completamente, se pierde el hombre en una búsqueda de sus propios intereses y su propia exaltación. Se pierde el hombre en una búsqueda de sus propios intereses y su propia exaltación. Es inevitable. El hombre sin Dios, y cuando hablo del hombre no estoy hablando del género masculino, estoy hablando de la humanidad. Es inevitable que sin Dios la gente, el hombre, la humanidad, busque lo que es bueno para sí mismo, ¿verdad? Porque tenemos ese dicho que si yo no cuido del número uno, ¿quién va a cuidar? ¿Verdad? Yo tengo que cuidarme a mí mismo. Si yo no me cuido a mí mismo, ¿quién me va a cuidar? Entonces eso es lo que pasa cuando el hombre decide hacer a un lado el ideal de Dios. Y si el hombre decide seguir en las tinieblas, pudimos ver la semana pasada en nuestro estudio que finalmente Dios quita las manos y dice, ok, eso es lo que quieres, ándale pues, eso es lo que vas a tener. Y eso fue lo que vimos que sucedió en nuestro estudio de la semana pasada. Noten ahí en el capítulo 2 de Isaías, los versículos 6 al 9, los vamos a volver a leer para saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Isaías hablándole a Dios ahí le dice, ciertamente tú has abandonado a tu pueblo, a la casa de Jacob. ¿Por qué los abandonó? Porque se ha llenado de costumbres de Oriente, y hablamos de lo que eran esas costumbres de Oriente. Sus adivinos abundan, empezaron a confiar en adivinos en lugar de Dios y sus profetas. Abundan como filisteos y hacen tratos con gente extraña. Su país está lleno de plata y de oro y sus tesoros son ilimitados. Su país está lleno de caballos y sus carros son incontables. Entonces, aunque eran muy prósperos, la tendencia fue a olvidarse de Dios y creerse autosuficientes. Ese es el peligro que podemos correr nosotros cuando somos muy prósperos, que tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios y creernos autosuficientes. ¿Sí? En el versículo 8 dice, su país está lleno de ídolos, se arrodillan ante la obra de sus manos, ante lo que hicieron con sus dedos. Todos se han inclinado, todos se han humillado, por eso termina el profeta diciéndole a Dios, no los perdones. Entonces empezaron a arrodillar, empezaron a adorar aquellas cosas que ellos habían construido con sus propios dedos, con sus propias manos. Los ídolos que ellos mismos habían confeccionado, esos eran a los que empezaron a adorar y dejaron a Dios a un lado. Ahora, en los siguientes versículos, el profeta vuelve a dirigirse al pueblo y lo hace de una forma en la que le está advirtiendo que si el Señor los tiene que disciplinar, no les va a ir muy bien. Que si el Señor los tiene que disciplinar, pueden esperar que van a sufrir serias consecuencias. Es como la mamá cuando amenaza al niño con que ahorita que llegue tu papá, ¿verdad? Vas a ver cómo te va a ir. Así el profeta le está diciendo al pueblo, ¿saben qué? Si Dios tiene que corregirlos, no les va a ir
Muy bien, ¿sí? Les advierte que si seguían así como estaban, llegaría el día en el que iban a sufrir las consecuencias de su comportamiento y estas serían muy serias. Y vamos a poder ver que así como se les advirtió al pueblo de Judá lo que iba a pasar si no se volvían a Dios, así nosotros como cristianos debemos estar advirtiendo al mundo lo que va a pasar si ellos no se vuelven a Dios. Sí, porque sí es cierto, Dios ama al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Dios nos habla de un día horrible, de un día de su ira, de un día de la venganza. Yo sé que se oye medio tenebroso, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver ahorita. Entonces, si siguen en su comportamiento, van a tener consecuencias muy serias. Ahora, aquí podemos ver, en lo que vamos a leer hoy, vamos a ver otra vez una de esas profecías que les he hablado, que tienen un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. En lo que vamos a ver aquí, vamos a ver el cumplimiento cercano, que va a llegar a ser finalmente la destrucción de Jerusalén. Sí, eso es lo inmediato, eso es lo que va a pasar inmediatamente. Lo leímos y lo estudiamos en el libro de Segunda de Reyes, cuando estudiamos acerca de la caída de Jerusalén ante Babilonia. Pero también nos va a hablar de un día futuro que, como les dije, se llama el gran día de la ira del Señor. Y esto es lo que van a tener que hacer cuando finalmente Dios tenga que disciplinarlos. Aquí es en donde comienza el profeta a dirigirse al pueblo de Judá. Noten lo que les dice, versículo 10. Les dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la temible presencia del Señor y de su esplendorosa majestad. Les está diciendo que en el día que el Señor finalmente manifieste su ira hacia la idolatría que practicaban y hacia la soberbia y el orgullo que estaban manifestando hacia Dios, iban a andar corriendo de aquí para allá buscando dónde esconderse. Es lo que les está diciendo, y eso fue lo que vimos que sucedió cuando Nabucodonosor atacó Jerusalén. Que la gente andaba corriendo de aquí para allá, algunos escaparon de la ciudad de Jerusalén y huyeron y andaban tratando de salvarse de lo que el rey Nabucodonosor, de lo que Babilonia iba a hacer. Y les está diciendo aquí el profeta por adelantado, cuando esto suceda, métete en la peña, métete en una piedra, escóndete en el polvo de la temible presencia del Señor y de su esplendorosa majestad. Noten en el versículo 11. En aquel día serán doblegados los altivos y humillados los soberbios. Solo el Señor será exaltado. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados. Isaías entonces aquí estaba profetizando que cuando llegue ese día, toda persona pretenciosa, toda persona orgullosa, toda persona soberbia, toda aspiración ambiciosa y desmedida iba a ser humillada. Porque los israelitas, los que vivían en Belén, creían que eran invencibles. Creían que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, va a ser tomada, va a ser derribada, va a ser vencida. Olvídenlo, eso nunca va a pasar. Eso era lo que ellos pensaban. Y se comportaban de una manera como que todo lo tenían ganado. Los judíos han sido a través de su historia muy orgullosos. Okay. Los judíos a través de su historia han sido una raza o una nacionalidad o una religión muy orgullosa. En aquellos tiempos, de nuevo, nunca pensaron en que Jerusalén fuera a caer como cayó. Se olvidaron de la humildad y de reconocer que todo lo que tenían, lo tenían ¿por qué? Porque Dios se los había dado. A pesar de que ellos en sí no eran gran cosa. Ahora, no me vayan a mandar cartas y a mandar emails los que me están oyendo y luego ustedes también a decirme que qué bárbaro, que por qué es así, pastor, que por qué dices. No, porque saben que no lo digo basado en lo que yo pienso, lo digo basado en lo que la Biblia dice. Por ejemplo, busquen en su Biblia, van a tener que buscarlo porque no va a estar en la pantalla, pero busquen en su Biblia en el libro de Deuteronomio, busquen el capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Cuando lo tengan, digan amén. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6. Noten lo que el Señor está diciéndole al pueblo de Israel aquí a través de Moisés. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué levantón, ¿verdad?
Tú eres un pueblo santo. Tú eres un pueblo escogido. Y Dios te escogió para que seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están en la tierra. Noten el versículo 7. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. Oh my goodness. Ouch, ¿verdad? Primero son escogidos, son especiales, ¿verdad? Y luego son insignificantes. Oh my goodness. Qué golpe para la autoestima, ¿verdad? Qué bárbaro. Entonces los escogió, aunque eran los más insignificantes. Es más, ¿saben qué se nos dice de Abraham? Se nos dice que Abraham era un caldeo idólatra. Okay, de ahí lo sacó Dios. Era un caldeo idólatra. No eran de, ¿cómo se dice pedigrí en español? Ok, así como ustedes dijeron. Ajá. No eran. Venían de un pueblo que no conocía a Dios, venían de un pueblo que adoraba a otros dioses. Es que no tenían nada de qué enorgullecerse. ¿Sí? Versículo 8 dice, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres, por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Versículo 9 les dice, sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones, pero que da su merecido a quien lo aborrece, a quien lo odia. No se tarde en destruirlo, Él mismo le da su merecido. Así que cumple con los mandamientos, estatutos y decretos que hoy te mando cumplir. Entonces se les dijo, Dios te escogió, eres un pueblo especial de Dios, pero no creas que te escogió porque eras muy acá, ¿verdad? No eras muy, te escogió porque eres insignificante, o te escogió a pesar de que eras insignificante. Sí, entonces por agradecimiento a que te escogió a pesar de todo eso, entonces obedécelo, cumple con todos los estatutos, decretos y mandamientos que Él te mandó cumplir. Los israelitas entonces no tenían ninguna razón para ser tan orgullosos, porque eran el más insignificante de los pueblos. Cualquier privilegio o posesiones que hayan tenido o tengan, los han disfrutado solo ¿por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No tenían nada de qué hacer alarde. Sin embargo, eso era lo que hacían. Ahora, la semana pasada hablamos de cómo los creyentes neotestamentarios, o sea, nosotros, también hemos sido escogidos por Dios para que seamos un pueblo especial para Él. ¿Se acuerdan? No lo van a poner en la pantalla tampoco, pero en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9, Pedro nos dice a la iglesia, a quien les estaba escribiendo, los cristianos que les estaba escribiendo en aquel tiempo y a nosotros también a través de su misma carta. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿por qué nos escogió Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué me escogió Dios a mí? ¿Sí? Nunca se han preguntado, bueno, ¿por qué me escogería Dios a mí? Conozco tanta gente que se porta mejor que yo, es más buena que yo, no ha sido tan como yo he sido, ¿verdad? Está más guapa que yo, no sé, ¿verdad? Hay gente mejor que, ¿por qué me escogió a mí? Bueno, pues nos escogió por una razón muy especial. ¿Quieren saber cuál es? ¿Sí? Ok, la vamos a ver ahorita en la Biblia misma, para que no digan que soy yo, porque el que está diciendo esto lo vamos a ver en la Biblia misma. Busquen en su Biblia 1 Corintios capítulo 1. Busquen en su Biblia 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. ¿Sí? Y aquí vamos a ver por qué nos escogió Dios. Y si alguien se ofende, no vengan conmigo, vayan con Dios, porque Él nos lo está diciendo aquí. 1 Corintios capítulo 1, comenzando con el versículo 26. Noten qué dice ahí. 1 Corintios 1, capítulo 26. Versículo 26. Dice, consideren, hermanos, su llamamiento, el llamamiento de ustedes. ¿Sí? No muchos de ustedes son sabios, o sea, no son muchos filósofos, como en aquel tiempo serían los filósofos griegos, según los criterios humanos.
ni son muchos los poderosos, ¿sí? Políticos o influyentes políticos que había en aquel tiempo y que hay. Ustedes no son de entre ellos, no salieron de entre ellos. Y luego les sigue diciendo, ni muchos los nobles. O sea que le está diciendo, no hay muchos de ustedes que sean de sangre azul. ¿Ok? No hay muchos de ustedes que sean de sangre azul. No hay muchos, de nuevo, no hay muchos sabios entre nosotros, no hay muchos poderosos entre nosotros y no hay muchos nobles entre nosotros. Y quiero que vean algo, que dice no hay muchos. No hay muchos. ¿Sabe qué implica eso? Que hay algunos, pero no son muchos. Y sabe que yo le dejo a usted que usted decida en qué grupo se encuentra, en el que ya mencionamos o en el que vamos a mencionar ahorita. ¿Ok? Entonces, yo no le voy a decir a usted en qué grupo está, porque yo no lo conozco ni la conozco bien, pero usted sí se conoce. Entonces, o usted se cuenta entre los sabios y los poderosos y los de sangre azul, ¿verdad? O a lo mejor se encuentra en el siguiente grupo. Noten en el versículo 27. Sino que Dios eligió, ¿qué? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Y qué más? Lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. También Dios escogió lo ¿qué? Lo vil del mundo y lo ¿qué? Menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Entonces, nada más hay dos grupos entre los cuales el Señor escogió gente, ¿sí? Los sabios, los poderosos y los nobles, ¿ok? O los necios, los débiles, los viles. ¿Qué fue? Palabra tan fuerte, ¿no? Lo vil del mundo escogió. Yo me apunto ahí porque yo era de lo más vil, en serio. No tengo temor en decirlo, especialmente porque ya no lo soy. ¿Okay? Lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que sí es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Entonces, por eso nos escoge a Dios. Por eso nos escogió. La persona que es orgullosa, que es altanera, no necesita a Dios, no cree necesitar a Dios. ¿Para qué lo va a necesitar si él o ella todo lo tiene? El que se cree inteligente no necesita a Dios para nada. Él o ella tiene todo descifrado ya, lo tiene todo entendido y no necesita a Dios para nada. Pero lo que es vil, ¿sí? Lo que es débil, lo que es menospreciado, ¿qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cansados y trabajados. Sí, venid a mí. Todos los que son débiles, vengan a mí, yo les voy a dar reposo para sus almas, yo les voy a dar lo que necesitan, yo voy a hacer lo que necesiten que yo sea para ustedes. ¿Y cuál es el propósito? Que el que se gloríe en el Señor. Mis hermanos, nunca debemos de ver a nadie así por encima de la nariz, ¿ok? Solamente porque ellos son incrédulos y nosotros somos creyentes. Porque nosotros somos creyentes solo por la gracia de Dios, porque si no fuera por la gracia de Dios estaríamos en el mismo lugar que ellos están ahora y estuvimos en ese mismo lugar. Entonces nunca debemos menospreciar a nadie, nunca debemos hacer menos a nadie, nunca debemos ver a los incrédulos como, ay, esa bola de pecadores que un día el Señor va a venir y los va a mandar al infierno. Es por la gracia de Dios que no nos contamos ahora ya nosotros entre ellos. No es por algo que nosotros hayamos hecho. No es porque, no, es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor. Sí, eso es lo que nos dice Pablo en Efesios 2. Noten, en Efesios 2, comenzando con el versículo 4, nos dice, pero Dios cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Jesucristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta ustedes?
Me encanta que en el pasaje que leímos en 1 Corintios 1 dice, pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que Pablo les dijo a los romanos que habían sido llamados a hacer? Lo vimos el domingo. El Señor llamó a los romanos a ser propiedad de Jesucristo. Y ahora nosotros somos propiedad de Jesucristo. Y por ello, aunque nos contábamos entre uno de estos grupos, ahora somos los redimidos del Señor. Pero no es para que nos creamos más que todos los demás, porque no fue por nada que nosotros hayamos hecho, fue por su mera misericordia y su gracia. ¿Sí? De nuevo en Efesios, en el capítulo, ese ya lo leímos, en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 6, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, dice, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Debemos demostrar, debemos de ser humildes. Un día Él nos va a exaltar, como Él quiera, cuando Él quiera, Él nos va a exaltar. Pero ahorita debemos de ser humildes. Es más, no debemos de pensar que somos más de lo que somos y debemos de considerar a todos los demás como mejores que nosotros. Y yo sé que eso es difícil de hacer. Yo sé que eso es difícil de hacer, pero como cristianos eso es lo que somos llamados a hacer, a considerar a todos los demás como mejores que nosotros. Pero a todos los demás, sí, a todos los demás. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo sé que es muy difícil, especialmente cuando tenemos familiares que no son creyentes, hijos, papás, esposos, etc. Es muy difícil. Porque yo soy salvo, yo tengo el cielo ganado, tú no, ¿verdad? Si viniera el Señor ahorita, yo me voy a ir al cielo con Él. ¿Y tú? Y si le dicen, yo también al cielo, hasta crees, ¿verdad? Eso es creerse más que esa persona. ¿Cómo saben si en el último momento la persona no se arrepiente, le pide perdón al Señor y ¡pum! Es arrebatado juntamente con usted? Y al rato ya se lo encuentra en el cielo y allá no se va a poder deshacer de él o ella nunca, porque vamos a estar eternamente ahí. Así es que vayan empezando a aprender a amar a su enemigo, porque es posible que el Señor, porque tiene tan buen sentido del humor, lo ponga a un lado del peor enemigo que jamás haya tenido. Entonces tengamos mucho cuidado de no ser como ellos, de no llenarnos de soberbia, de orgullo, ¿sí? y de mostrar humildad. Versículo 12 de Isaías 2 sigue diciendo, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados, contra todos los altos y erguidos cedros del Líbano, contra todas las encinas de Basán. Okay, ¿a qué se está refiriendo aquí? Okay, está usando árboles muy hermosos, muy altos, muy fuertes, muy poderosos, para ilustrar lo que él ve como la persona orgullosa, ¿sí? Por ejemplo, los cedros. Los cedros son árboles que alcanzan unos 40 metros de altura. ¿Saben lo que son 40 metros de altura? Son como 120 pies más o menos, quizás un poco más. 120 pies de altura, que tienen un tronco grueso, que son derechitos, se podría decir que son derechitos, por eso dice que están erguidos, porque están derechitos y parecen pinos de Navidad. Y son bien fuertes y tienen una madera muy olorosa, muy duradera también. Entonces lo que está diciendo es que los orgullosos, los soberbios, los altivos son como esos cedros, ¿sí? Que creen que nadie los va a poder tumbar, que creen que siempre van a tener su fortaleza, creen que siempre van a estar hermosos en el bosque y que nadie los puede quemar ni los puede tumbar. Como vamos a ver más adelante, Dios con su voz los puede desgajar. Y luego habla de las encinas también. Las encinas miden de 10 a 12 metros de altura. No tan altos como los cedros, pero de todas maneras, 10 a 12 metros de altura. Tienen también un tronco grueso y ramificado que salen varios brazos de los cuales parten las ramas. Son unos árboles muy frondosos, ¿sí? en donde pueden ir a anidar millares de pájaros, yo creo, cuando crecen a toda su máxima expresión, por así decirlo. Entonces así eran los que se enaltecían, los soberbios, los altivos, se creían árboles de cedro, se creían encinas, ¿sí? Eran hombres y mujeres de dura cerviz. ¿Saben lo que es la cerviz? La cerviz es la parte baja del cuello aquí, ¿sí?
Y cuando el Señor en la palabra dice que la gente es dura de servir, quiere decir que no se inclinan ante nadie. Ese es el orgullo. Ese es el orgullo. Yo no me inclino ante nadie. Sí, yo no me arrodillo delante de nadie. ¿Saben qué? Cuidado con tener esa actitud, porque mi mamá tiene un dicho que dice, más pronto cae un hablador. Yeah. Es cierto. No vaya a ser que Dios nos envíe una prueba para ver si en realidad somos tan salsas como decimos ser. No queremos que eso suceda. En el Salmo 29 y el versículo 5, noten lo que dice ahí. Salmo 29, versículo 5. La voz del Señor desgaja los cedros, el Señor desgaja los cedros del Líbano. ¿Con qué desgaja los cedros? Con su pura voz. Con su pura voz. Con su pura voz hace que el hombre más fuerte caiga de rodillas delante del Señor. ¿No es cierto? ¿No han oído cuando truena bastante fuerte el cielo y que hace un estruendo tremendo que las ventanas de la casa se mueven? ¿Qué son las dos primeras palabras que salen de la boca de la gente? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Es tremendo el poder de Dios. No hemos visto, nosotros decimos que los huracanes de categoría 4 y todo eso, y le echamos la culpa a Dios y todo. No es nada eso comparado con el poder de Dios. No es nada eso. Y tener que huir de ese poder es la cosa que yo creo que ha de ser la más horrenda que cualquiera puede experimentar. ¿Sí? Entonces estos simbolizan, lo que acabamos de leer, simbolizan a la humanidad soberbia y orgullosa, que no quería entonces y que no quiere ahora someterse a Dios tampoco. Y hoy no solamente no se quieren someter a Dios, sino que no quieren someterse ni a Dios ni a su ungido, que quiere decir Cristo. En el Salmo 2, los versículos 1 al 3, Salmo 2, versículos 1 al 3, dice, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Eso es lo que el mundo dice. Yo no quiero someterme a tu Cristo. Es más, yo quiero quitarme sus ataduras, yo quiero quitarme sus cadenas. Yo no quiero hacer lo que tú dices que dice su palabra. Yo estoy bien así como estoy, yo no necesito de nadie ni de nada. Yo cuando llegue delante de Dios, yo llevo suficiente justicia, suficientes buenas obras como para que me deje entrar al cielo. Si eso fuera cierto, mis hermanos, Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir en la cruz. No hubiera tenido que venir a morir en la cruz. Y si eso fuera cierto, todos nosotros podríamos estar haciendo buenas obras al revés y al derecho y estar seguros de que nos íbamos a ganar el cielo. Pero tenemos que confiar completamente en Él. Y eso es lo que nos hace en realidad, o lo que nos debe hacer en realidad humildes, que tenemos que confiar en Él y en nadie más. Y que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar esa salvación que solamente Él ofrece. Y luego noten el versículo 14, contra todos los altos montes, contra todas las elevadas alturas. Recuerden cuando estudiamos Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Samuel, los montes y los lugares altos nos hablan de todos los ritos paganos religiosos que Israel comenzó a practicar en esos lugares por seguir a los dioses falsos de las naciones que estaban a su alrededor. Esos son lo que significan los altos montes, las elevadas alturas, porque escogían los montes más altos y las alturas más elevadas para presentar sus sacrificios a sus dioses falsos y hacer todos sus rituales, etcétera, etcétera. Sí, en nuestros días pueden ser las prácticas o deberes religiosas que creemos que tenemos que hacer, que de algún momento a veces dejamos que tomen el lugar de una relación personal con el Señor. A veces creemos que por ir a la iglesia el Señor nos debe algo. A veces creemos que por ofrendar el Señor nos debe algo. A veces creemos que por hacer el bien en algún lado el Señor nos... Mis hermanos, el Señor no nos debe absolutamente nada. El hecho que nos ha dado lo que nos ha dado, debemos de estar bien agradecidos con Él porque nos escogió a pesar de lo que cada uno de nosotros éramos. Pero ahora somos de Cristo. Amén. Ahora somos de Cristo. ¿Sí? Entonces,
no debemos de buscar esos lugares altos, ni de tener esas prácticas religiosas que tomen el lugar de nuestra relación personal con el Señor. La relación más importante que tenemos no es esposo con esposa y viceversa, hijos con padres y viceversa, ¿sí? Etcétera, etcétera. La relación más importante que tenemos es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y si esa relación está donde debe estar, ¿saben qué sucede? Las demás relaciones quedan en el lugar en donde tienen que estar. Porque vamos a obedecer lo que el Señor dice que tenemos que hacer para que esas relaciones sean lo que pueden ser. ¿Sí? Pero si estamos rebelándonos contra Él, entonces nunca vamos a poder tener el éxito que Él nos dice en su palabra que podemos tener. En el versículo 15, noten que dice: contra toda torre alta, contra todo muro fuerte. Las torres altas y los muros construidos por el hombre representaban la protección que creían que sería suficiente para mantenerlos seguros, pero que al final de cuentas también terminaron siendo destruidos por el enemigo. A veces nosotros levantamos barreras, ¿verdad? A veces nosotros levantamos muros, porque no queremos que nadie nos lastime, porque no queremos que nadie nos haga daño, ¿verdad? Y estamos como soldados en la torre, siempre viendo a lo lejos a ver quién viene a querer hacernos algo, ¿sí? Y estamos tan preocupados por lo que se nos pudiera hacer algo, que nos perdemos muchas veces de grandes cosas que Dios quiere que hagamos por y en otras personas, simplemente por estar siempre en guardia. Y ellos eran lo que estaban haciendo, ¿sí? Habían levantado sus muros, sus torres, y creían que nunca iban a ser derrotados, pero finalmente resultaron destruidos por el enemigo, ¿sí? Entonces esto nos habla de las cosas exaltadas por la humanidad, que las cosas exaltadas por la humanidad van a ser humilladas para que los arrogantes puedan ver solo la grandeza de Dios. Es cuando la persona está en lo más bajo, que el único lugar hacia donde puede volver su vista es hacia ¿dónde? Hacia arriba. Y a veces el Señor nos deja caer hasta donde no creíamos que podíamos llegar. Pero cuando estamos ahí con la espalda al suelo, es cuando más fácil podemos ver hacia arriba, y es cuando más clamamos a Él, porque llegamos a ese punto. Y a nadie nos gusta estar ahí, yo sé. En las notas de una de mis Biblias de estudio dice que luego el versículo 16 dice: contra todas las naves de Tarsís, contra todos los barcos preciados. En las notas de una de mis Biblias de estudio dice que las naves de Tarsís eran grandes barcos que usaban los mercaderes para llevar su mercancía a los puertos del mundo, y que llegaron a ser, ante los ojos de quienes las construyeron y que las navegaban, como más importantes que Dios. Sí, las naves, confiaban en las naves, en que las naves de Tarsís, por ser tan fuertes, por estar tan bien hechas, nunca se iban a hundir, como el Titanic, ¿no? Que dijo el que la construyó, que alguno de los ejecutivos de la empresa dijo que ni Dios lo podía hundir, ¿verdad? Y ya ven lo que pasó, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere decir aquí. Y luego noten el versículo 17: la altivez humana será abatida, la soberbia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Y ahí está hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén, pero también está viendo hacia el futuro. Versículo 18: los ídolos serán totalmente eliminados. Y luego noten el versículo 19: cuando el Señor se disponga a castigar la tierra. Sí, entonces ya no es nada más Jerusalén, ya no es nada más la nación de Israel, ahora está hablando de castigar la tierra. Noten lo que dice: la gente se meterá en las grietas de las peñas y en los hoyos de la tierra para huir de la terrible presencia del Señor y de su esplendorosa majestad. ¿Sí? Cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, todo ser humano que esté aquí durante la gran tribulación, eso es lo que va a andar haciendo. Va a andar buscando en dónde esconderse. Nosotros ya vamos a estar en el cielo. No hay muchos amenes, como que no se alegran de que... Nosotros ya vamos a estar en el cielo. El Señor ya va a haber venido por nosotros y nos va a haber arrebatado y nos va a llevar al cielo. Pero los que están en la tierra van a andar buscando esconderse entre las grietas de las peñas, en los hoyos de la tierra, para huir de la temible presencia del Señor.
Noten, aquí no les está sugiriendo lo que hagan como les está diciendo cuando comenzó en el versículo 10, sino que les está profetizando lo que gente va a hacer cuando finalmente el día de la ira de Dios caiga sobre la tierra. Y esto es lo que dice el libro de Apocalipsis que va a suceder con todos los orgullosos, soberbios y pretenciosos durante la gran tribulación, contra todos los que decidieron no someterse a Jesús, contra todos los que vayan a decidir no doblar la rodilla delante de Jesús, todos los que decidan que no lo van a declarar su Señor, todos los que digan, a mí no me importa lo que diga su Jesús, a mí no me importa, yo no creo y ahí se acabó todo. No, pues la palabra de Dios es muy clara. Busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis, el último libro en su Biblia, en el capítulo 6. Libro de Apocalipsis, el último libro en su Biblia, en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, comenzando con el versículo 12. Noten lo que dice ahí. Yo vi cuando el Cordero, que es Jesús, abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad, como con un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. No se puso llena de sangre, sino roja como la sangre. Versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla. Y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. ¿Creen que lo que pasó en Maui últimamente es algo tremendo? No se imaginan lo que va a ser cuando esto suceda. Versículo 15. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra, que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los hombres y a las peñas, a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Este es el Cordero de Dios. Pero ya no como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios victorioso sentado sobre su trono en el cielo. Que cuando desate ese sexto sello se van a desatar todas esas calamidades en la tierra sobre los que estén aquí en la tierra todavía. Y los que estén aquí en la tierra van a estar diciéndole a las piedras, a las peñas, a las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos. ¿Sí? No queremos que el Cordero nos vea, no queremos que nos vaya a encontrar. Porque si esto es lo que está pasando, si pone sus manos encima de nosotros, quién sabe cómo nos vaya a ir. De hecho, en el capítulo 9 del Apocalipsis, cuando el quinto ángel, creo que es el quinto ángel, toca su trompeta, dice que los hombres van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Porque cuando se toque la quinta trompeta, se va a abrir el abismo y Satanás va a salir con todos sus demonios, que los nombra como escorpiones, y va a picar a los hombres, y el dolor del piquete es como el de un escorpión, y van a querer morirse, y no van a poder. Van a tener que soportar el dolor. Mis hermanos, estas son cosas que debemos de considerar como cristianos. No porque quizás nosotros vayamos a tener que pasar por ellas, sino porque si la segunda venida de Cristo se lleva a cabo durante nuestro tiempo y nos lleva, mucha gente que conocemos va a quedarse atrás para experimentar esto. Y si les amamos, en realidad vamos a estar advirtiéndoles de lo que puede pasar si se quedan atrás. ¿Sí? Tenemos que advertirles de lo que va a pasar. Todo lo que menciona, ¿sí?, aquí va a suceder durante ese día. Y todo lo que menciona a continuación son símbolos, otra vez, del orgullo y la soberbia del hombre delante de Dios. En el versículo 20, noten lo que dice. Versículo 20 de Isaías 2. En ese día la gente arrojará a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y de oro que se fabricó para adorarlos. Ahora,
Yo no sé a ustedes, pero yo me preguntaba, ¿por qué habla de topo? ¿Qué tienen que ver los topos y los murciélagos, verdad? ¿Qué está mencionando aquí? Topos, murciélagos, ¿qué onda? Bueno, pues ahí está explicado en la segunda parte del versículo. ¿Se fijaron lo que dice ahí? ¿Sí? ¿Qué son los topos? ¿Tienen el significado? El resto, la respuesta está en la segunda parte del versículo. Eran ídolos de plata y oro que habían fabricado para adorarlos. Hicieron estatuas de topos y murciélagos y los declararon sus dioses. Y se pusieron a adorarlos. Pónganse, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando estudiamos 1 Samuel en el capítulo 5, 6 y 7. ¿Se acuerdan cuando los filisteos capturan el arca del Señor y se la llevan? Y el Señor hace matadero de filisteos y les salen un montón de tumores, ¿sí? Por causa de las ratas que les picaban, la fiebre bubónica que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Se acuerdan cuando finalmente los filisteos dijeron, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Porque nos va a matar a todos aquí. No, pues devuélvansela a Israel. Y los sacerdotes de los filisteos dijeron, pues no la devuelvan vacía, no la devuelvan sin nada. ¿Saben qué? Devuélvanla con alguna indemnización, denles algo para que Dios se calme, denles algo. ¿Se acuerdan lo que hicieron? Hicieron ratones de oro y réplicas de los tumores de oro y las pusieron en la carreta en donde iba el arca, ofreciéndoselos a Dios como para que no se enojara con él. ¡Tumores! Ahora, muchos dicen, yo no digo, no lo puedo afirmar como que yo lo digo, pero muchos comentaristas creen, no, mejor no lo voy a decir, está demasiado, no lo voy a decir. Entonces, pero el pensar que estos hombres pudieron haber hecho estatuas de topos y de murciélagos para adorarlos, no está tan, ¿verdad? No está tan imposible de creerse. Y esa era la clase de personas que estaban aquí, ¿sí? En Romanos capítulo 1, los versículos 22 y 23, noten lo que dice. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Los hombres creían que eran sabios y se hicieron necios, ¿sí? Y decidieron, en lugar de adorar al Dios verdadero, decidieron adorar imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en el versículo 25 de Romanos 1, versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, ahorita el mundo está más disponible a salvar ballenas que salvar bebés. ¿Ok? Han dejado de adorar al Creador del mundo por adorar a la creación. La máxima autoridad sobre la humanidad ahorita es ¿quién? Yo mismo. Yo soy la máxima autoridad. Yo decido lo que es bueno para mí. Yo decido lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Y han hecho a un lado la gloria de Dios. Versículo 21 dice, cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, la gente se meterá en las hendiduras de las rocas y en las grietas de las peñas para huir de su temible presencia y de su esplendorosa majestad. Segunda vez que lo dice aquí en los últimos 3 versículos. Segunda vez que lo dice. Y luego termina con esta frase o con esta advertencia o consejo en el versículo 22. Dejen ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? Cierren la boca y tápense la nariz. A ver cuánto aguantan. Así de débiles somos. Así de débiles somos. Nos falta el aire y ahí anda. Está como anoche la patiza que le puse a las sábanas de mi cama por el calor. El calor estaba tan fuerte que no soportaba y hasta le saqué un susto a mi hijo.
somos débiles, no soportamos nada. ¿Sí? Noten lo que hizo el COVID en el 20 y lo que dicen que va a ser ahora ¿cuándo? En el 24, ¿verdad? Cuando sean las elecciones. Se necesita que vuelva el COVID cada 4 años cuando hay elecciones, ¿verdad? Estaba leyendo un estudio que dice que si nos ponemos máscara, que multiplicamos la cantidad de oxígeno que ponemos en nuestros pulmones y eso también nos puede matar. Así es que somos débiles. Cualquier cosa nos tumba. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta ir al dentista que le saquen muelas? Que les pongan una inyección para que no sientan, la inyección para que no sintamos nada, qué miedo nos da, ¿no es cierto? Somos débiles, no aguantamos nada. ¿Creen que vamos a aguantar el juicio de Dios? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces por eso aquí Isaías termina el capítulo 2 con la exhortación a que dejen de confiar en el hombre y en las obras del hombre, a que se separen de los orgullosos, de los soberbios y se vuelvan a Dios. Y es lo mismo que nosotros somos llamados a hacer. ¿Sí? Para terminar aquí esta noche, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 23 al 25, noten lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25, dice, pues ustedes han nacido de nuevo. Y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. ¿Saben lo que es la simiente? De una semilla. No de una, nosotros nacidos de nuevo, no hemos nacido de una semilla que se pierda, que se echa a perder, que se muera, perecedera, sino de una semilla que es imperecedera. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se dan cuenta ustedes? La palabra de Dios es la semilla que el Señor implanta en nosotros, que nos da vida y que nos ayuda a poder soportar lo que sea que tengamos que soportar para seguir adelante hasta que Él nos llame a su presencia. El versículo 24, noten lo que dice. Porque, ¿cuánto? 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 Todo hombre es como ¿qué? Como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita. Versículo 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estas son las buenas noticias que se les han anunciado. ¿Sí? Las promesas que tenemos en la palabra de Dios permanecen para siempre. Por eso no debemos poner nuestra confianza en el hombre, en ningún hombre. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Oren por sus pastores, oren por sus doctores, oren por todas las personas que Dios ha puesto como autoridad sobre ustedes, para que esas personas sean sabias, sepan qué hacer, sepan cómo llevar a cabo la voluntad de Dios y puedan ustedes no confiar en ellos, sino lo que ellos están diciendo. Porque saben que los pastores también podemos fallar. Los pastores podemos tropezar y caer, los pastores nos podemos equivocar, ¿sí? Aun cuando estudiamos mucho nos podemos equivocar. Pero si se fijan en lo que es la palabra de Dios y ponen su esperanza en su palabra y están en una relación íntima y cercana con Dios, Él los va a llevar a toda verdad. Y hasta un día los va a llevar a corregir a su pastor si el pastor se sale del carril. Porque a menudo los pastores también necesitamos ¿qué onda? ¿Qué está haciendo? No, se los digo con toda humildad y confianza. Si tienen algo por favor díganmelo. No anden envenenando los corazones de otras personas. Vengan directamente conmigo y díganme, pastor, esto y aquello. ¿Sí? Y así debe ser. Pero nunca confiemos en el hombre, confiemos en Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Esta tarde creo que Angélica va a ser intervenida mañana. ¿Por qué no pasan al frente y todos juntos vamos a orar para despedirnos y todos vamos a orar por ella también? ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Pues sí, aquí para verme más alto yo. Ya crecí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Okay. Padre Celestial, gracias Señor, te damos por
Tu bondad, tu gracia, tu misericordia, gracias te damos porque tú nos has escogido a nosotros y no nosotros a ti. Gracias, Señor, porque nos escogiste a pesar de lo que éramos. Pero no nos dejaste como éramos, ni nos estás dejando como somos, sino que nos has transformado y nos has llevado de triunfo en Cristo Jesús. Y sabemos que la obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a terminar también. Así es que hoy, Señor, te pedimos que podamos aprender de lo que hemos estudiado en Isaías capítulo 2 y que dejemos a un lado la altanería, el orgullo, Señor, la soberbia, que no pensemos jamás que ya lo logramos todo porque somos algo especial. No, a pesar de que no somos especiales, tú nos escogiste, a pesar de que éramos débiles. A pesar de que algunos éramos viles, a pesar de que no somos muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos poderosos, Señor. A pesar de que muchos habíamos sido despreciados por este mundo, tú nos recogiste y nos hiciste nuevos. Gracias, Señor, gracias por ello, Padre Santo. Y gracias porque tenemos acceso a tu trono de gracia para ir a ti en nuestros momentos de necesidad y recibir el oportuno socorro. Y hoy todos como congregación, Señor, queremos levantar a nuestra hermana Angélica delante de ti, oh Dios. Queremos ponerla en tus manos. Queremos pedirte que tú guíes las manos de los médicos que la van a estar interviniendo mañana. Pedimos, Señor, que tú le des a su cuerpo todo lo que va a necesitar para poder, oh Dios, resistir esa operación y salir triunfante del otro lado, Señor. A dar testimonio de tu gran poder, amor y gracia, Señor. Confiamos, oh Dios, en que la vamos a ver pronto recuperándose y más que eso, recuperada, levantando manos, levantando su voz, levantando su corazón en agradecimiento a ti por lo que has hecho en ella. Pedimos por su esposo Jesús y por sus hijos, Señor, que también ellos puedan encontrar paz y tranquilidad en ti, confiando a su esposa y su madre en tus manos, Señor, porque tú eres nuestro médico por excelencia y tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Así es que confiados en todo esto, Señor, una vez más te agradecemos que seas nuestro Dios y que podamos llamarnos tu pueblo, tus hijos, Señor, porque es solamente por tu gracia que eso se puede llevar a cabo. Gracias, Padre, por todos mis hermanos aquí presentes. Gracias por los que nos están viendo en Facebook. Gracias por los que nos van a ver en YouTube mañana. Bendíceles a todos, Señor, con el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.